ligadas a oficios o artes mecánicas, zapatero, marinero, carpintero, camionero, etcétera, etcétera. Y de profuso empleo en el ámbito militar, ballestero, artillero, ingeniero, alabardero, etcétera, etcétera. La extracción de conclusiones a partir del empleo de sufijos es muy delicada. En cualquier caso, las palabras terminadas en ico, físico-químico, o las voces producidas por logo, biólogo, sociólogo, son frecuentes en las profesiones de corte científico. El sufijo ero se puede interpretar como un vestigio del origen artesanal con cierto sesgo militar que se subsume en la moderna profesión de ingeniero. El ingenio juega un papel determinante la raíz griega gen, que por su carácter esencial y universal se remonta con probabilidad a lenguas indoeuropeas y significa generar, crear o producir. Por consiguiente, ero, oficio, ingenio, gen de creación, y la ingeniería es asimilada con la técnica por antonomasia por Ortega y Gasset. Pero funciones de ingeniero han sido realizadas por profesionales de otras ramas de la técnica en la historia, como por ejemplo la medicina, que en términos relativos siempre han dispuesto de una amplia base científica. Por ejemplo, en el tránsito del siglo XVIII al XIX están los barceloneses Sampons, Salvá y Carbonell, que emblemáticamente se dedicaron a la mecánica, construye la primera máquina de doble efecto en España, a la química, con contribuciones fundamentales en la tintorería, y a la electricidad, el primer telégrafo eléctrico español. Las tres especialidades básicas de la ingeniería industrial. Si ingeniero aparece en castellano antes de 1450, medio milenio más tardío, es el sustantivo científico. De hecho, la Real Academia Española no lo acepta con tal denominación hasta 1950. En realidad, se sabe que el sustantivo scientist se acuña en 1833, por analogía con artist. Fue sintetizado expresamente a sugerencia del poeta y filósofo romántico Samuel Taylor Coleridge por su discípulo William Whewell. Designa a unos nuevos profesionales a los que se quiere diferenciar de los verdaderos filósofos. Con anterioridad a esas personas, en gran parte aficionados, se les solían denominar filósofos naturales. Modelos curriculares de la ingeniería. Desde mediados del siglo XVIII, dos modelos de ingeniero bastante diferentes entre sí se observan en el continente europeo y las islas británicas. En la tradición continental, básica, nacida en Francia, que en España se toma como referencia, los ingénieurs d'État tienen unas escuelas específicas extremadamente elitistas en lo científico-técnico. En cada una de ellas se transmite el conocimiento y el arte de la rama de la ingeniería que corresponde a un cuerpo facultativo. La segunda tradición, de iniciativa privada, aparece como una forma evolucionada de la gremial, y ahí el ingenio adquiere el sentido o sinónimo de máquina, engine, es decir, ingenio físicamente plasmado en un artefacto. La expresada dualidad de concepciones se traduce en instituciones educativas muy diferenciadas que han respondido históricamente a misiones sociales bastante distintas. En nada se parecen conceptual y metodológicamente los estudios de las grandes écoles francesas con los impartidos en los tradicionales Polytechnic Institute británicos. En este sentido, permítanme un inciso personal, siempre recordaré mi primer congreso en Estados Unidos. Mientras hacía cola para registrarme en el hotel donde se celebraba, observé una puerta grande con un enorme letrero que ponía Engineering. Mi reacción rápida, por aquí saldrán los más importantes colegas. Y efectivamente se abrió la puerta y apareció un señor enfundado en un mono azul desvaído con una enorme caja de herramientas, y eso me hizo comprender que lo de la dualidad de ingeniería tenía un sentido más profundo. Bueno, como me explicaron los colegas en ese mismo congreso, en esos días, la aludida dualidad también se presentaba en Estados Unidos. Aunque la dicotomía básica expuesta entre ingenieros continentales y británicos es válida en primera aproximación, un análisis más detallado muestra que en primer caso, es decir, el continental, hay un auténtico mosaico de perfiles, todos de alto nivel académico. La institucionalización de la ingeniería en España comienza en el siglo de las luces. En 1711 se crea el cuerpo de ingenieros militares, posteriormente el de ingenieros de marina y el de ingenieros cosmógrafos de Estado. Al tiempo, en el ámbito civil se funda la Academia de Geómetras Subterráneas de Almadén y posteriormente la Inspección de Caminos y Canales. Sus sistemas de enseñanza reglada, todos secularizados, completamente secularizados en el siglo XVIII, se desarrollan siempre al margen de la universidad. La crisis de la Hacienda, la invasión napoleónica y la terrible involución ideológica que implica la reacción absolutista dan al traste con el proceso.
El comienzo de la institucionalización definitiva de las ingenierías civiles será obra del impulso liberal. Imposible abocetarlo, es muy complejo. Apuntemos solo que la ley Moyano lega un sistema de educación que es dual en su nivel superior, la universidad y un conjunto de escuelas especiales, entre estas las que forman a los ingenieros. Una vez que un alumno ha ingresado a una escuela de un cuerpo de ingeniería, la peculiaridad es que, considerado como funcionario en práctica, es pagado por estar en la escuela. En este sentido, vale recordar que la industrial es la única ingeniería decimonónica española concebida para trabajar liberal o asalariadamente. Habiendo de ser soportadas esencialmente por instituciones locales, sus escuelas especiales no pudieron sobrevivir a la crisis económica de 1866. Habida cuenta de que esta es la primera especialidad de ingeniería implantada aquí, y la mía misma, permítanme unos breves apuntes que la boceten en contraste con los 4 cuerpos decimonónicos. Impulsada por Manuel Seijas Lozanos en 1850, su objetivo es rescatar a la industria nacional del tributo que paga a la extranjera. Se establece la organización de sus escuelas en 3 grados: el elemental de ampliación, que da títulos de ingeniero de segunda clase, y superior, ingenieros de primera clase, que son el ingeniero químico, el ingeniero mecánico y el ingeniero industrial. Las enseñanzas de ampliación se pueden desarrollar en las escuelas de Barcelona, Sevilla y Vergara, y el grado superior solo en el Real Instituto Industrial de Madrid. Frente a la universidad, la juventud y el menor nivel social del alumnado de las escuelas industriales de ampliación transpira en el reglamento de la barcelonesa de 1852, donde se dice que los alumnos concurrirán a clase con traje decente, estándoles prohibido que vayan con palos y bastones. Permítanme que comparta con ustedes una interpretación algo heterodoxa, cargada de bonachonería, sin lugar a dudas. Sabiendo los estudiantes de la lucha de Minerva por la ciencia, con los palos se aprestaban con pasión a pelear para incrementar sus conocimientos científicos. Pero, claramente, la administración educativa no quería que supieran tanto. La ley Moyano transforma en centros superiores las escuelas industriales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vergara y Gijón. Con ello se quiere consolidar un excesivamente ambicioso programa de formación que tendrá efectos negativos. Durante esta época se producen tímidos avances en la incipiente industrialización del país. No obstante, el fracaso de las 2 desamortizaciones, la del suelo y la del subsuelo, malogran las bases naturales agrícola y minera en que debería de haberse asentado la revolución industrial. En este aspecto es muy revelador el cambio de perfiles de los extranjeros que vienen a observar y analizar la España del siglo XIX. En torno a la década de los 50, se pasa de viajeros románticos que dejan países en acelerados procesos de industrialización y desean admirar a tipos sociales auténticos, no contaminados por el progreso: manolas, majos, cigarreras, frailes, bandoleros, etc., a un nuevo perfil de observador foráneo: ingenieros, técnicos y financieros interesados por las riquezas mineras o en el ferrocarril, básicamente. Son décadas en las que predominan las masivas concesiones de equipamiento, construcción y extracción a empresas extranjeras que vienen con sus técnicos, lo que bloquea en gran medida el desarrollo del capital humano nuestro, así como el desarrollo tecnológico nacional. Exportamos materias primas e importamos productos manufacturados. La consecuencia es un expolio sin precedentes, que además deja huellas indelebles por todo el solar nacional, en paisajes como la cuenca del río Tinto, por ejemplo, los mayores yacimientos mineros de cielo abierto de toda Europa. Entre otros desarrollos profesionales, ingenieros industriales de las primeras promociones acceden a las cátedras de las nacientes facultades de ciencias, siendo varios los que llegaron al decanato, tanto en Madrid como en Valencia o en Sevilla. Habiendo crecido al margen de la administración, la ingeniería industrial se siente desprotegida. No obstante, a partir de 1880 se percibe una clara inflexión, un singular triunfalismo y orgullo de clase. En su toma de posesión, el nuevo presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona, en 1881, afirma que hoy la carrera, hállase en un periodo de visible progreso, se ha extendido a todos, absolutamente a todos los ramos de la industria que han tomado carta de naturaleza en el país. 30 años después, Rafael Gasset, el tío del filósofo, ministro de Fomento, decreta la fundación de un cuerpo de ingenieros industriales, pero no se dicta el necesario reglamento.
La reacción adversa vino de los 4 cuerpos administrativos de ingeniería. Sin entrar en lo sucedido, simplemente reflejaremos por su gracejo lírico parte de la argumentación del representante del Cuerpo de Montes en una decisiva reunión conspiradora en 1912. Decía así: siento una singular simpatía que sin duda compartiréis todos conmigo por los que dan vida a las industrias particulares y con ellas prosperidad y riqueza a la patria, por los que transforman con sus mágicas artes los más toscos productos en valiosas manufacturas, por los que al resplandor de la fragua y al férreo clamoreo de las máquinas convierten en dóciles instrumentos de su feliz ingenio a los materiales más rebeldes para darles la forma y el lugar que demandan las necesidades sociales y lanzarlas a millares a saciar las ansias interminables del consumo. Y cuando veo surgir el vapor de agua de la erguida chimenea remontándose majestuosamente en el espacio, acude a mi fe de cristiano el recuerdo de grandiosas ceremonias y me parece nuevo incienso grato a Dios que desde el altar del trabajo se eleva en generosa ofrenda hacia los cielos. Tan poético y místico párrafo arrancó los aplausos de la pública asistente que quería contener a los ingenieros fuera de la administración. Obsérvese al pasar que en esta época la chimenea es símbolo de poder y progreso. A las chimeneas se les escriben odas, pero los tiempos cambian y hoy generan preocupación por su potencial capacidad para dañar más el ya maltratado medio ambiente, sobre el que inciden multitud de contaminaciones más sutiles, por ejemplo, la lumínica, y es que al encender tantas luces, las estrellas casi ni se ven. Segunda rememoración, con motivo del cincuentenario de la Ley de Reforma de Enseñanzas Técnicas, ley fuertemente contestada desde el estudiantado y desde los sectores profesionales, que hay que decir que en las Cortes franquistas tuvo que ser votada a mano alzada porque si no, no cuadraba. Le otorga a las escuelas de ingenieros un difícil papel de cumplir de articulación entre dos mundos absolutamente disjuntos, la universidad por un lado y la enseñanza laboral en el otro. Corolario de esta reforma es el más trascendental cambio socioprofesional de la ingeniería desde sus raíces ilustradas. Las principales modificaciones son: 1. Dependencia de todas las escuelas del Ministerio de Educación Nacional. 2. Definición de 2 grados o niveles académicos, el grado superior, ingenieros y arquitectos, cuyos títulos representan la plenitud en el orden profesional, y 2 de grado medio, peritos y aparejadores. 3. Reforma profunda de los estudios, suprimiéndose los durísimos exámenes de ingreso de las escuelas especiales de ingeniería, que solo aprobaban en series temporales aproximadamente el 6% de los que se presentaban. El ingreso a las escuelas técnicas superiores queda ahora integrado en ellas merced a 2 cursos selectivo e iniciación. 4. Es creación de un escalafón general de catedráticos de escuelas de ingeniero y otro correspondiente a las escuelas de grado medio, ambos disjuntos del universitario. 5. Creación de los grados de doctor ingeniero y doctor arquitecto que implícitamente tenían los titulados por las escuelas especiales y representan la máxima titulación académica. Indudablemente cargado de fina ironía, Emilio García Gómez, eminente maestro de arabistas, llega a escribir: los que hace 60 años empezamos por vocación a estudiar letras, bien reconocíamos el superior estatus de las escuelas especiales, cima de nuestra sociedad y símbolo de su progreso. En ellas habían estudiado los ingenieros de las novelas de Galdós. Ahora bien, los brillantes exalumnos de esas escuelas tienen hoy la humildad de llamarse doctores arquitectos o doctores ingenieros. En suma, la ley de 1957 es emblema del imparable, lento y controvertido proceso de integración de las ingenierías y la arquitectura en la Universidad Española. En los 13 años que van hasta la ley de Villar-Palasí se desarrolla el marco normativo básico. De este modo, en 1964, Manuel Lora Tamayo impulsa la Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas, y un cambio sustancial es la eliminación de los 2 cursos selectivo e iniciación, con lo que la carrera queda reducida a 5 años. Reacción sociológica comprensible, por otra parte, los ingenieros comme il faut nos llaman a los que éramos del Plan 64, sin excesos afectivos, en plena sintonía con la Beatlemanía de la época, los ingenieros yeye. En 1966 se autoriza la agrupación de escuelas técnicas superiores en institutos politécnicos y se decreta que la Dirección General de Enseñanzas Técnicas sea solo de enseñanza técnica superior, mientras que la de grado medio se una a la laboral. En el marco de la presión de Lora Tamayo realiza para la integración de las enseñanzas técnicas en la universidad
En el 67 regula el traje académico y los distintivos para las escuelas técnicas superiores, plenamente en línea con la tradición universitaria. Y permítanme otro inciso personal. Aprobado el preuniversitario, al optar por continuar mis estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, creí entrar en la Universidad Hispalense, lo que se haría realidad 2 años después. Aún tengo vívido en mi recuerdo la insistente recomendación de mi padre, Guillermo Silva Jiménez, licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada, de asistir a la inauguración de curso para que viviese una ceremonia colorista con trajes parecidos a los de los obispos. Perdón, fui a la que se realizaba en la escuela, pero aún siendo septiembre de 1968, no vi ni uno solo. Por el contrario, varios de los que serían mis profesores vestían, en apreciación de un poco más que bachiller de solo 17 años, como músicos u oficiales del ejército, aunque con unos enigmáticos fajines de color morado. Al volver a casa, le espeté con cariño a mi padre, que más que a un sínodo, las autoridades académicas parecían pertenecer a una banda de música. En realidad, se trataba de una inauguración paralela a la de la universidad, con los reglamentarios uniformes profesionales de la ingeniería, expresión de una singular tradición académica extrauniversitaria. ¿Cuánto sabemos de familiares, amigos o conocidos que se han casado de ingeniero? Sin embargo, he de confesar que no sé de ningún caso en que un licenciado arquitecto o ingeniero se haya contraído matrimonio vestido a esta guisa con el traje académico. Yo sostengo que, para no equivocarse en el último minuto, entre el cónyuge y el celebrante. Quisiera apuntar, finalmente, que el morado, el color emblemático profesional de la ingeniería, no se pudo adoptar en el marco universitario por el ser de las facultades de farmacia, que antaño utilizaban el rojo de fuego, pero fueron desplazados por las facultades de Derecho, que utilizaban el rojo de grana y no querían colores tan parecidos. En suma, desde entonces en ingeniería soportamos una cierta esquizofrenia distintiva, el morado en el ámbito profesional, el marrón que están ustedes observando en el académico. Y en este sentido nos parece oportuno recordar lo que decía el filósofo. La historia no es solo ver, es pensar lo visto, y pensar es siempre, en uno u otro sentido, construcción. A partir de 1963, merced a acuerdos con la OCDE, se contratan para las escuelas de ingenieros profesores encargados de laboratorio a tiempo completo, y en 1966 serán para todo el país poco más de 150. Pero para leer adecuadamente esta mejora hay que tener presente que el régimen universitario de dedicación a tiempo completo que hoy es norma mayoritaria, entonces era administrativamente casi imposible en ingeniería y arquitectura. Entre tanto, algunos profesores trabajan en centros singulares como el INTA, el CSIC o la Junta de Energía Nuclear. De hecho, abierta la posibilidad de acogida de dedicaciones de tiempo completo, en el primer lustro de los 70 comienzan las escuelas de ingeniería un cambio sustancial en el nivel de la actividad de investigación y desarrollo. No hay misterio. Poniendo agua en la caldera y avivando el fuego de las dedicaciones y la financiación, se produce el vapor. Otra cosa es que, para mejorar el rendimiento, hay que planificar adecuadamente. En 1968, diversos textos legales vigentes consagran las denominaciones de ingeniero e ingeniero técnico. Y 2 años más tarde se crean las universidades politécnicas. Pero lo más importante es que en 1970 comienza la definitiva integración de todas las enseñanzas técnicas en el marco universitario, sean en las universidades politécnicas o sean en las literarias, lo que por otro lado no significa especializadas letras o humanidades, sino que universidad literaria significa corporación erudita de profesores y alumnos. Ahora se incorporarán también las escuelas técnicas de grado medio, y al igual que las profesionales de comercio o de magisterio, se transforman en universitarias, nueva categoría de centros universitarios. Si con los planes de estudio de 1957 las ingenierías se reducen a 7 años, con la reforma del 64 pasan a 5. En 1976 una reacción plenamente universitaria eleva los planes a 6 años. Y después con la LRU se pasa de nuevo a 5. Ahora, en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, con argumentos que no siempre comparto, hay voces que apoyan una reducción adicional a 4 años para todas las especialidades. Al igual que para las máquinas de Turing, como estos procesos menguantes, el problema de parada en España es indecidible, desenfadadamente les confesaré que esta situación me recuerda a una divertida comedia de Jardiel Poncela.
4 corazones con freno y marcha atrás. Compartiendo preocupación con sus protagonistas, me intriga saber qué pasará si los planes de estudio llegan a reducirse a 0 años. Problema básico de la novela. Son múltiples y evidentes los hechos y símbolos que hoy muestran la total integración del afluente de las enseñanzas técnicas en el río de la Universidad Española. Sil para el Miño, Genil para el Guadalquivir, Cinca Segre para el Ebro, han ayudado a incrementar sustancialmente los respectivos caudales de cuenca. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales César Augustana surge en 1974, fruto de las medidas de expansión de estudios universitarios superiores establecidos por el tercer Plan de Desarrollo. Quiere la casualidad que en el mismo Boletín Oficial del Estado se cree la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de nuestra universidad. En otros términos, necesidades clamorosas para el desarrollo socioeconómico y cultural, ingeniería y economía nacen como centros superiores gemelos en el seno de esta más que tetracentenaria institución. Y hay que recordar, nacen 75 años exactamente más tarde que habían pedido Basilio Paraíso y Joaquín Costa en esta misma ciudad con las asambleas. Es un hito. Por haber estado quizás excesivamente implicado en la gestión de nuestro Centro Politécnico Superior, no me adentraré en detalle de su devenir, pero elegido aquí como miembro del mismo, me siento impelido a bocetar unos breves e incompletos apuntes. Nacido con estivalidad, cuyo corolario inmediato es la improvisación, su primera morada fue el edificio Interfacultades del campus de San Francisco. En palabras del rector Narciso Murillo, su creación supone un notable enriquecimiento de la Universidad de Zaragoza y es un valioso complemento a engranar en el decidido e irrevocable propósito del desarrollo de Aragón. Pero además se constituye el núcleo fundacional para que en el futuro Zaragoza consiga su segunda universidad, que debe ser una universidad politécnica. Fin de la cita. Nos corresponde en la década siguiente el fagocitar los afortunadamente imperiales pasillos de Interfacultades e infiltrarnos por cuantos huecos se vislumbran. Tras un incesante comisqueo de espacios, terminamos teniendo que reflexionar sobre la paridad de la planta y la ubicación de los servicios para no errar el viaje. Son años en que Carlos Vera, llorado compañero que nos dejó el pasado noviembre, no para de afirmar que a la escuela, a la universidad en general, le hacen falta tomahuiskis, que muestre lo que se es capaz de hacer, que venzan los recelos de las empresas y la administración, a lo que debe añadirse una institución como la universidad, entonces tan alejada de estos procederes. Y desde la actividad de diversos profesores de la escuela se terminó forzando la creación de la Fundación Empresa Universidad, que este año el que viene cumplirá un cuarto de siglo. Análogo proceso se produce en otras escuelas más veteranas del país. Sensibilizado el Gobierno de Aragón, presidido por Santiago Marraco, del valor estratégico de la investigación, funda el CONAI. Bajo la siempre cordial batuta de Domingo González, los vocales de Ingeniería y Tecnologías propusimos la creación de unos laboratorios de investigación y desarrollo en ingeniería que cumplieran análoga función al Hospital Clínico Universitario que usan nuestros respetados colegas de la Facultad de Medicina. Cúmplome redactar el primer texto para su definición. Con humor le denominamos el JIT, que quería decir el Huxley Institute of Technology. Más sensato, nacería como ITA, Instituto Tecnológico de Aragón. Se propone su creación en el Departamento de Industria, porque la universidad no es competencia de la DGA en esos momentos, porque la investigación aplicada y la transferencia de tecnología necesitan privilegiadamente de recursos e interlocutores del lado industrial y administrativo, y porque hay que confesarlo, la cultura institucional de nuestra universidad no está entonces preparada para este tipo de aventuras. El ITA es hoy una excelente realidad. Entre tanto, ante la demanda socioeconómica de profesionales de ingeniería y en evitación de un siempre peligroso monocultivo, se piensa en diversificar las ofertas de estudios, apuesta que en nuestro centro no suscita muchas adhesiones. Contamos desde el principio, eso sí, con el apoyo del presidente del CONAI o de Guillermo Fatás en el Heraldo de Aragón, así como de los presidentes de la Confederación Regional de Empresarios y de la Cámara de Comercio y de un grupo de aragoneses y para aragoneses en Madrid que hicieron función de machacón lobby en la Villa y Corte. En palabras del entonces secretario de Estado de Universidades e Investigación, era un machacón lobby. En julio de 1989 se aprueba la transformación en Centro Politécnico Superior y adelantándonos a dicha autorización se pone en marcha un ambicioso programa de estudios propios, los primeros de nuestra universidad de semejante alcance.
Con sostenido ritmo, comienza posteriormente la docencia de los estudios de ingeniería de telecomunicación, de ingeniería informática e ingeniería química, proponiéndose la creación en este campus de una tecnópolis. Las principales dificultades habidas en el proceso se han debido a ese intento reiterado de introducir estudios a coste cero, versión universitaria del clásico problema de mecánica del movimiento continuo. En la internacionalización de la docencia, el CPS pasa a liderar a nivel español la ratio de alumnos graduados con al menos un año en universidad extranjera. Por otro lado, la creatividad del estudiantado se muestra con nitidez, por ejemplo, organizando Inforum, la primera feria de empleo de la Universidad de Zaragoza y una de las primeras a nivel nacional. Con posterioridad se completará el conjunto de programas de mejora, avanzando en muchas dimensiones a lo propugnado con motivo del Espacio Europeo de Educación que está ahora de moda. Profesores de la escuela impulsan diversas creaciones institucionales, el LITEC, el TIP o el CIRCE, o participan de forma importante en el ICMA. Por último, centrado el ITA en el desarrollo e innovación industrial, hace falta un instituto de investigación y ingeniería de amplio espectro y se pone en marcha el I3A. Me resulta imposible relacionar el conjunto de iniciativas adicionales relevantes, pero he de excusarme por tantas ausencias. Valga como atenuante que lo aquí apuntado son solo pinceladas para un relato que espera aún tomar forma. Pero la ingeniería necesita de teorías para el diseño y operación de sistemas artificiales, investigación singular. Más si se tiene en cuenta que la técnica nos hace muy dependientes de nuestras propias creaciones. Ante un par de apagones, magistral, Antonio Muñoz Molina nos dice: vivo rodeado de una multitud hacendosa de criados invisibles, de siervos dóciles y asiduos que jamás cometen errores ni me importunan con su presencia o con sus peticiones. Pero he conocido la inusitada rebelión de las cosas, la huelga universal de los criados invisibles, y lo que he sentido es incredulidad y estupor. Dada la enorme complejidad de los sistemas técnicos actuales, cada vez son más importantes las insuficiencias sutiles de diseño que se traducen en fallos transcentenares de miles o de millones de operaciones correctas. Es una constatación, por otro lado, el que con frecuencia los humanos hemos puesto en uso con eficiencia coyuntural sistemas técnicos incompletamente comprendidos, concebidos ante impulsos creadores en ausencia de una suficientemente amplia y rigurosa base de conocimientos. Así llegaron a funcionar las máquinas de vapor, realizadas por cabezas duras y dedos inteligentes, antes de que nacieran la termodinámica o la automática. Es decir, sobre las relaciones causales entre técnicas y ciencias, se puede constatar que con enorme frecuencia las técnicas y sus corolarios, los artefactos, han precedido el establecimiento de los conocimientos científicos pertinentes. La ciencia, hija de la filosofía, es mucho más joven que la técnica. A pesar de la diferenciación esencialista de misiones entre las ciencias de la ingeniería y las ciencias naturales, no se puede ocultar su estrecha y progresiva dinámica de colaboración, existiendo casos en los que las líneas divisorias se tornan difusas. No obstante, se puede afirmar que los sistemas artificiales son mucho más que la simple suma de las partes. Por ello, paralelamente a los impulsos técnicos de creación, es deber ineludible de la ingeniería, en adicionales tareas creativas, desarrollar conceptos y métodos que racionalicen y optimicen los sistemas pequeñados, que en suma completen nuestro saber sobre ellos. Hablamos del desarrollo de ciencias de lo artificial. En definitiva, como precisa el filósofo Carl Icahn, hoy se asume comúnmente no que las teorías tecnológicas sean verdaderas o no, sino que funcionen y que el trabajo que realicen sea bueno o útil. Quizás de signo de fortuna, pues me gradué en Ingeniería Industrial, especialidad de Química. Gran parte de mi actividad investigadora se ha desarrollado en el marco de los sistemas de eventos discretos, ámbito en la crucijada de disciplinas tan jóvenes, pero al mismo tiempo firmemente asentadas como la automática, la informática y la investigación de operaciones. Ello nos ha proporcionado la oportunidad de traspasar fronteras, lo que dota la aventura de la investigación del aliciente adicional de las pequeñas transgresiones. Adicionalmente, para las diversas fases del ciclo de vida de un cierto sistema se emplean formalismos independientes, no relacionados o muy débilmente relacionados entre sí, vislumbrándose una situación tildable de babélica. Pero el progreso en la esfera de lo conceptual y lo operativo no consiste en amontonar formalismos y métodos particulares, sin el debido análisis crítico. Reducir el pluralismo aparente es algo inherente a la evolución competitiva de la ciencia y de la técnica.
Justamente a precisar y enfatizar el interés del paradigma de modelado de redes de Petris en su conjunto, a desarrollar conceptos y técnicas de análisis y síntesis, así como a tratar de interconectar resultados dispersos en este marco, hemos dedicado una parte sustancial de nuestros esfuerzos. Nos interesa la búsqueda de estructuras y pautas que aporten orden y simplicidad a nuestro conocimiento. Nuestro objetivo, modesto sin duda, concierne la integración de intereses fragmentarios de diversas visiones o disciplinas en un marco común. Pero ello no ha de llevar a posiciones reductoras, a una única clase de formalismos. La realidad es mucho más rica. El establecimiento de puentes interparadigmáticos es tema de gran interés conceptual y práctico. Segundo rasgo fundamental de nuestra aproximación es la búsqueda de relaciones parametradas por el estado inicial entre la estructura de modelos y los comportamientos. En definitiva, del desarrollo de técnicas analítico-algorítmicas estructurales y énfasis en los porqués frente a métodos enumerativos o de comprobación o de simulación a los que, sin embargo, concedemos valor práctico. No obstante, las insuficiencias epistemológicas y prácticas que presentan los métodos formales son, por una parte, muestra palpable de que la ingeniería no se puede reducir a la aplicación de conocimiento científico, de que pese a su trascendencia, los métodos formales son solo instrumentos, de que la intuición, la experiencia y el arte del ingeniero serán insustituibles. Por otra parte, ello evidencia un desafío inexcusable, la mejora de los fundamentos científicos del diseño y operación eficiente de sistemas. En suma, de esta profesión intelectualmente exigente que académicamente institucionalizada en el siglo de las luces es nueva en la plaza universitaria. Y para terminar, quisiera significar que he pretendido transmitir que la situación y consideración actual de la Universidad Española es, a pesar de las dificultades, singular en términos históricos, que es muy nueva por su misión y por la extensión de saberes que contempla, que aunque tras complejo, controvertido y dilatado y reciente proceso, las enseñanzas técnicas están hoy plenamente integradas en el marco universitario, que la autonomía que gozamos es ante todo una llamada a nuestra mayor incumbencia y autoexigencia para no defraudar la confianza depositada por la sociedad, que aún no correspondiéndome juzgar si la experiencia de creación de nuestra escuela centro ha sido exitosa o no, no puedo dejar de pensar que la ausencia de adecuada planificación suele conducir a la pérdida de eficiencia, sino a azarosos resultados. Que afortunadamente son diversos los grupos de investigación de la universidad alineados con las corrientes internacionales de su especialidad y que participan activamente en la dirección de las mismas comunidades respectivas. Que rara vez nuestra universidad tuvo tan importante interacción con el entorno socioeconómico y cultural. Sin embargo, de ningún modo quisiera que en mis palabras se advierta autocomplacencia. Somos conscientes de que si la mejora ha sido importante, largo es el camino por recorrer para llegar a los niveles globales que disfrutan las instituciones de referencia allende las fronteras. Que no basta con mejorar, porque los demás también mejoran, que hay que avanzar a mayor velocidad, pero teniendo presente que innovar no es sinónimo de mejorar, que el mal innovar es un excelente generador de problemas, que, por ejemplo, en ambientes cuasi tropicales, innovar arquitectónicamente ha conducido a copiar, adaptar edificios pensados para latitudes escandinavas, lo que ofrecía sin duda imágenes sugestivas. Pero frente a la economía de operación y a la sensación de confort que se disfruta al entrar en una tal